Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:29 minutos. Ya saben que en Más de uno Madrid Norte llevamos toda la temporada tras las huellas de la sierra, conociendo rincones, lugares, el origen de los nombres y de aquellas leyendas. Pero creo que es la primera vez que hacemos un monográfico porque, claro, en toda esta historia siempre han aparecido distintas figuras y oficios, pero hoy vamos a hacer, como decía, un monográfico de uno en concreto. ¿Saben cuál era la función y cuál era la historia de los aguadores? Hoy son los protagonistas en este espacio con Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Pues como dices, vamos a hacer hoy algo un pelín diferente, pero vamos a hablar de una figura que era importante tanto en la capital como en muchos pueblos de la sierra y los pueblos en general de Madrid, de la figura que se encargaba de proporcionar ni más ni menos que el agua, ese valioso líquido. Claro, vamos a explicar quiénes eran los aguadores y cuándo surgen. Pues se cree que los aguadores ya incluso aparecieron durante la época árabe, tanto en la capital como en la mayoría de pueblos de Madrid que fueron invadidos. Y además hay que reconocer que los árabes, los musulmanes, cuando invadieron la península, eran desde luego auténticos maestros en la canalización y en la gestión del agua. Aunque claro, por aquel entonces, pues a los hogares madrileños no llegaba el suministro a las casas como ocurre en la actualidad, y por esa razón... No podían abrir el grifo así, lo fácil que lo tenemos ahora y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de eso, que es un añadido muy reciente, sí, pero y es muy importante. Y durante más de 4 siglos, por esa razón de la que hablamos, tuvo que aparecer esta figura de los aguadores. De hecho, desde el siglo XV hasta el siglo XIX estuvieron, por ejemplo, en la capital, en Madrid, y eran fundamentales, porque antes sí que hubo una figura árabe que eran los azacanes, que eran unas personas que portaban el agua, que se valían de un caballo o de un carro para cargar ahí varios cántaros o varias vasijas, y que iban incluso hasta a veces con más de 10 litros de agua repartiendo entre todos los vecinos. Pero en Madrid en concreto, a partir del siglo XV es cuando surgió esa figura de los aguadores. ¿Y en los escritos cuándo aparece por primera vez? Pues mira, aparece por primera vez en el Concejo de la Villa de 1501, y además cuando aparece se advierte, ya es una advertencia al gremio, porque vamos a hablar de que tenían bastantes peleas, y ya les dicen, y leo textualmente lo que decía esta normativa, que no vayan corriendo con los asnos, porque acaece topar e derribar muchas personas e hacer muchos daños, so pena de estar 10 días en la cadena. Uy. O sea, esto nos da una idea de cómo se comportaban, Sonia, que se formaban trifulcas entre ellos, de las que luego hablaremos también. Sí. Oye, pero me gusta, Era como el control de velocidad, pero además con rima. O sea, me parece estupendo. Cuidado con correr. Aguadores, tranquilidad, sí, porque debían de pelearse entre ellos, como veremos luego. Y bueno, más adelante, de hecho, por este motivo, que se formaban unos barullos, unas trifulcas tremendas, Felipe II lo que hizo es intentar regularizar este gremio, por ejemplo, estableciendo, para empezar, una medida que limitaba el número el volumen que podían transportar los aguadores. Por ejemplo, la medida que tenían era de 5 azumbres. Un azumbre son 2 litros, es decir, que como mucho podían transportar 5 azumbres, 10 litros. Eso es lo que podían transportar. E incluso los alfareros de Alcorcón eran los que eran responsables de realizar estos cántaros y estas vasijas, para grabar además ahí en los recipientes su sello y que no hubiera falsificaciones, y que quedara bien claro que como mucho en esa capacidad eran 10 litros. Qué curioso. Es decir, que los responsables eran los que hacían ya los recipientes que tenían que tener esa medida estipulada. Así es. Curioso. Bueno, ya vemos que tienen ahí como mucha legislación, mucha normativa, pero tenían una normativa propia incluso. Sí, porque fue un gremio, Sonia, mucho más importante de lo que nos pensamos. Por ejemplo, en el siglo XVII, esta normativa cada vez era más extensa, y se añadió, por ejemplo, que a cada aguador se le asignaba una fuente pública. Lógicamente, varios aguadores para una misma fuente. Sí. Y esta tendencia de ir añadiendo más y más leyes a este gremio continuó en el siglo XVIII, que fue, digamos, el siglo de mayor apogeo de esta profesión. Y de hecho, para poder desempeñar el oficio era necesario una licencia, digamos que como hoy en día los taxistas. Sí. Y también tenían que pagar, por supuesto. Esta licencia costaba 50 reales
más luego 20 por cada renovación anual para poder desempeñar el oficio. Y era, como decimos, tan extensa que incluso en 1874 hubo un documento de 32 páginas y 38 artículos que recogía absolutamente todo: los requisitos, las funciones del aguador, cómo solicitar para entrar en la profesión, las fuentes a las que había que podían actuar, las obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, me lo imagino ya, ¿eh? Con el asno ahí, con la licencia en la frente y seguro que la matrícula. Colgado el ambientador de pino y todo. Ahí van los asnos. Bueno, ¿qué tipos de aguadores había? Porque había aguadores diferentes, ¿no? Sí, existían 3 tipos, 4 vamos a decir. Los primeros serían los chirriones, que eran los que transportaban el agua en carros, ahí en varias cubas, sobre carros que tiraban mulas o asnos. Y de ahí, los más tradicionales. Espera, y de ahí lo de los, que no corras porque me gusta a mí esto de los chirriones. Sí. O sea, que eso sería a lo mejor del chirrido de los carros, puede ser. A mí me gusta pues no me lo había preguntado. Pues a mí me gusta pensar que sí. Pues entonces, como a mí me gusta pensar que sí, voy a creer que es ahí. Los chirriones, claro. Maravilloso. Claro, tiene todo el sentido de que venga de la palabra chirriar. Es cierto. Ya te he puesto deberes para este verano. Pues vale. Esos eran los que lo tiraban en carros, como decimos. Vale. Luego los más tradicionales eran los que llevaban de toda la vida, tenían un burro y ahí en el burro cargaban entre 4 o 6 como máximo, que pobre animalico, cántaras de agua. Sí. Y también se dedicaban a distribuir el agua. Y el tercer tipo eran los que llevaban el cántaro al hombro. Yo me les imagino, Sonia, como la bombona del butano. Sí, iban con el cántaro al hombro e iban distribuyendo el agua por las calles de Madrid o de los pueblos de Madrid. Y a todos ellos hay que sumarles un cuarto tipo, que eran en muchos casos también niños o mujeres, que eran los que ayudaban distribuían el agua en momentos específicos, como por ejemplo en procesiones, actos públicos. Cuando había una gran multitud, había gente que también se dedicaba, a lo mejor un poco de extranjis, a ser otro tipo más de aguadores. A lo mejor, un poco de extranjis. Los otros con licencias y tal, y estos, bueno, pues eran ayudantes. Mira que estos no pagaban impuestos. Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas de los aguadores, pero seguro que tienen muchas más curiosidades, ¿no? Sí, mira, como curiosidad, por ejemplo, estaban obligados a acudir cuando había un incendio. ¡Anda! A intentar ayudar cuando había un incendio, bajo pena de 10 ducados la primera vez que no acudían y bajo pena de retirada de licencia si eran ya 2 las ocasiones en las que no acudían a ayudar en un incendio. Otra curiosidad que tenían es que tenían una placa de latón en su chaqueta donde ponía su nombre y la fuente asignada, que los tenían, como decimos, muy bien controlados. Sí. Y tenían, incluso en el siglo XIX, su propio uniforme. ¡Anda! Que era una chaqueta oscura, con botones dorados, un chaleco rojo, un pantalón, unos botines y una gorra de fieltro, una gorra que esa sí que era obligatoria. Wow. Incluso ni en el verano ni nunca te la podías quitar, ni en el invierno. Cuidado, que iban uniformados y además tenían que estar fuertes, así que seguro que iban también repartiendo agua y rompiendo corazones, también te digo, porque sí, seguro. Y fíjate, estarían, digamos, cachas seguro, porque era un empleo muy, muy duro. Exigía de una gran fuerza física para cargar con todas estas cubas y cántaros que hablamos. De hecho, era tan duro que en ocasiones la profesión para una persona solía durar un tiempo de 2-3 años como máximo, se retiraban luego a trabajar en otra cosa y luego volvían, porque era muy, muy exigente. Y también, como curiosidad, está reflejado que hubo mujeres aguadoras, aunque en menor medida, pero también las hubo. Y esto de que estuviesen tan fuertes, a lo mejor en esas trifulcas de las que hablábamos al principio, bueno, pues dificultaba todo, ¿no? Sí, porque si por algo se caracterizaban los aguadores, además de por su uniforme, era por las peleas y enfrentamientos constantes que hubo entre ellos con los vecinos, ellos con el ejército, y la causa pues siempre era pues el agua, ese bien tan preciado del que hablamos. Y además influyó que en aquellos años había ese espíritu, esa picaresca que había en Madrid, que tampoco ayudaba a una venta pacífica del recurso del agua. Y también, mira, aparece también en la literatura la figura del aguador en escritos, o en literatura o en pintura, en escritos de Cervantes, de Lope de Vega, de Tirso de Molina, o en cuadros de Velázquez o de Goya, y en ocasiones incluso en los cuadros, si te fijas bien, los aguadores, a uno se le ha caído el cántaro, otro se está peleando, o sea, se reflejaban ya estas rencillas. Pero esta figura, como saben ahora todos los madrileños, pues llegó a su fin. Con la construcción del canal de Isabel II, pues fue su ocaso, ya no tenía tanto sentido, aunque hasta hace no tanto tiempo he visto fotografías de los años 60 o 70
que de manera un poco anecdótica hubo madrileños que quisieron pues mantener un poquito la tradición y reflejar lo que fue la figura del aguador, una figura, como decimos, una profesión, un oficio muy importante en la Comunidad de Madrid durante 4 siglos. Y a la que hemos querido rendir homenaje hoy en este espacio, tras las huellas de la sierra, que seguro que ellos dejaron muchas huellas para arriba y para abajo, chirriando o no, pero para llevar ese agua a los hogares. Así que un homenaje que ha querido hacer Guillermo Herrero, ya saben, responsable del proyecto de toponimia de Adesgam, y que cada semana nos sorprende echando la vista atrás y descubriendo algunos secretos de nuestro entorno. Guillermo, gracias. De nada, Sonia, y creo que vamos a seguir con esta serie de hacer algún homenaje a oficios antiguos y oficios desaparecidos que hubo en los pueblos de Madrid y en la capital. Venga, pues luego quedamos para echar un chatito de agua lo primero y ya luego pensamos más oficios, ¿vale? Vale, Sonia, encantado. Hasta la semana que viene. Adiós.